Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:09 en la mañana. Le pido al equipo, no sé si, ya me acordé lo que iba a preguntar. No sé si tenemos información de Click. Si la pueden compartir, por favor, en el chat grupal, la información de Click. Gracias. Me dice también Marianita Santander que ha estado de cumple el día de hoy. Ella reside en Francia y siempre está en sintonía de nuestro espacio. Así que le envío un abrazo a la querida Marianita Santander, que como siempre está en sintonía de nuestro espacio. También al amigo Sergio Ruiz. Yo digo, no, tenemos que escandalizarnos de estas cosas. Y me dice, ahora no, joven, estamos con otros temas, dice. Capaz que en 2030. Es una ironía de mi buen amigo, el doctor Sergio Ruiz Giraldo, a quien le envío un abrazo. Igualmente a la querida colega y amiga Elena Rodríguez, que hoy empezará un reto profesional junto al superdirector Esteban Ávila. Fraternos, amigos, queridos colegas, grandes seres humanos, toda la buena vibra para mis queridos amigos y colegas. Natalia Delec me dice, cuando salimos a protestar las mujeres nos caen a toletazos, nos lanzan agua, caballos y perros. Crítica justamente de Natalia frente al estado de cosas que está ocurriendo acá en nuestro país. Bueno, Francis Romero está con nosotros, el director de Click Report, que se conecta telemáticamente. ¿Cómo le va, Francis? Bienvenido, buen día. Fabricio, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted, Francis. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan y nos oyen. Gracias a usted, Francis, por conectarse. Junto a Belkis Sánchez, mi compañera, vamos a generar este diálogo para un poquito hablar sobre algunas cifras, algunas proyecciones que ustedes tienen. Yo quiero empezar, Francis, porque seguramente usted debe haber medido en su último reporte el estado de ánimo de la gente. Yo en el comentario, en los 30 minutos precedentes a esta charla con usted, hice un análisis sobre lo que está pasando en el país, el asesinato de Don Nasa, los sicariatos, el crimen organizado, lo que pasó este último fin de semana, un intento de femicidio acá en Quito, un caso de violencia intrafamiliar en Machala. ¿Cómo está el ánimo de los ecuatorianos, Francis? Belkis, igual, muy buenos días, muchas gracias por la pregunta, Fabricio. Lamentablemente las noticias no son buenas para la población. 7 de cada 10 dice que la situación actual es mala. Y la realidad, el estado de ánimo es de impotencia, de indignación ante tanta atrocidad que estamos siendo testigos todos los días. Hoy, 8 de cada 10 ecuatorianos dice que el principal problema que tiene es la delincuencia cuando estamos hablando del cantón. Y esto es un reflejo claro de lo que usted había hablado anteriormente. La delincuencia se ha tomado las calles, la delincuencia se ha tomado los hogares y realmente no existen acciones por parte de las autoridades que de alguna manera controlen o frenen el incremento que tenemos cada día con la inseguridad y la delincuencia. Francis, ¿qué tal? Buen día. Nada más para poner en contexto, entiendo que esta información se levantó hacia finales del pasado mes de marzo. Así es, la última semana del mes de marzo nosotros realizamos la investigación y si en ese momento la situación era tan dramática, imagínense cómo estaremos ahora. Nosotros pensamos hacer una evaluación del primer año de gobierno que se va a cumplir el 24 de mayo y ahí vamos a profundizar en todos los temas. Sin embargo, a casi un año vemos que las cosas no están ni de lejos lo que esperaba la mayoría de ecuatorianos que votaron la última vez al escoger al actual presidente. Previamente y en lo que va de este gobierno, ¿ustedes hicieron algún otro levantamiento de información que un poco permita comparar variaciones en cuanto al sentir y los porcentajes? Así es. Nosotros hemos hecho, desde que asumió la presidencia el presidente, hemos hecho alrededor de 6 investigaciones, en las cuales hemos visto momentos importantes en donde él ha tenido un gran apoyo por parte de la población, hablando específicamente del presidente. Él tiene su mejor momento casi a los 100 días de haber sido elegido, con haber cumplido el plan de vacunación, que realmente es lo único que le reconoce la población cuando le consultamos qué es lo que ha hecho el presidente.
el buen plan de vacunación, el habernos vacunados, realmente es lo único que reconocen positivamente los ecuatorianos. En el resto de indicadores, a partir de eso, hemos visto un deterioro permanente. Solo comparando las últimas dos investigaciones, la que hicimos a inicios de este año, en enero, y la que acabamos de hacer, vemos que pierde el presidente 10 puntos. En cuestión de mes y medio pierde 10 puntos. La tendencia sigue siendo a la baja. Todavía tiene un importante 42%. Le hablo hace casi 3 semanas que nosotros hicimos nuestra investigación. Sin embargo, de mantenerse esta tendencia, creemos que no hay un piso al que él pueda llegar. Vamos a ver cómo cada semana, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, la población sigue sintiéndose desprotegida, y más que nada la impotencia y la inseguridad es lo que priman hoy día en los ecuatorianos. Las calificaciones de las instituciones públicas cada vez están peor. Oiga, Francis, esta reducción de la calificación del presidente, estos 10 puntos que usted señala, digamos, ¿cuáles son los factores que usted identifica allí para esta consecuencia? ¿Esto es normal? ¿Es fruto de un desgaste normal o no, Francis? No, sin duda alguna esto se debe básicamente a la crisis política que vive el Ecuador. Están desintonizados con las demandas o con las necesidades que tiene la población. Hoy existen dos grandes problemas para los ecuatorianos. El primero, el que tiene que ver con la delincuencia y la inseguridad, y el segundo, que tiene que ver con la crítica situación económica que viven los gobiernos. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial están pensando en otras cosas, no están trabajando para cumplir o de alguna manera solucionar esos problemas. Y este desgaste que tienen es por eso. Ellos están pensando en dar amnistías, en negar leyes, cuando hoy día los ecuatorianos lo que demandan es eso, que se trabajen para solucionar, como le digo, el principal problema, que es la delincuencia y la crítica situación económica. Ellos están viviendo una realidad paralela, ellos no entienden cuáles son las necesidades. Hoy, 7 de cada 10 ecuatorianos no saben qué hacer para llevar el pan a sus casas. La crítica situación de los hogares es dramática y la clase política no entiende y no hace nada para solucionar esos problemas. Recibo un mensaje en este momento de una de nuestras oyentes, Caro, que nos dice: las ciudadanas y ciudadanos tienen un sentido de desesperanza. En la calle la gente dice a viva voz que no cree en nada ni nadie. Conversando el sábado en la calle, las personas decían que no saben qué más hacer para que se solucione el problema del trabajo. Yo quiero atar esto con otra inquietud que me plantea otro de nuestros oyentes, mi compañero de diplomado, Sebastián Jarrín, a quien le envío un abrazo, y me pide que le pregunte a nuestro invitado: ¿el apoyo a privatizaciones o flexibilidad laboral del estudio de Clear Report es en verdad apoyo al presidente o es un síntoma de la desesperación de la gente ante la mala situación? Yo quiero enlazar los dos temas para pedirle un comentario, estimado Francis. A ver, en nuestro informe nosotros evaluamos algunas propuestas dadas por el presidente de la República para solucionar la crítica situación económica que vive el país. Recordemos que no es un año y él ganó con estas propuestas. Estas propuestas todavía son bien vistas por parte de los ecuatorianos. Al sentir y al ver que la administración pública no cumple con las expectativas de la población, el deficiente servicio en hospitales, en escuelas, en todo lo que tiene que ver con la provisión de servicios públicos, está en déficit. Ven una alternativa en qué, en que se garanticen los servicios a la población, que la población tenga acceso a medicina gratis, que tenga acceso a salud gratis. Obviamente viendo otro modelo, un modelo en el cual la empresa privada sea la que administre, gestione, ejecute, sin embargo manteniendo la propiedad del Estado, manteniendo que el Estado sea quien exija y quien lleve las riendas para que la población se beneficie. Hoy el desempleo se revela a través de la crítica situación económica. El desempleo está dentro de los problemas de los ecuatorianos. Y la mala administración es la que lleve a que los ecuatorianos vean otra alternativa. Vemos que la administración pública en los hospitales, lo único que nos ha beneficiado es para que 4 familias se roben la plata.
Todos los ecuatorianos somos testigos, no les importa, no tienen el más mínimo sentimiento de compromiso con la población. Mientras hay filas, todos vemos cómo son las filas eternas para buscar atención. Los que administran, los que están a cargo de las instituciones, lo único que hacen es robarse la plata de los ecuatorianos. Ese sistema no funciona y hemos visto en nuestra investigación que casi 7, 8 de cada 10 ecuatorianos están de acuerdo con que se dé eso. Pero eso no tiene nada que ver con la gestión del presidente. El presidente hoy día sigue a la baja y los ecuatorianos siguen esperanzados en que de alguna manera logren solucionar los problemas que tienen el día de hoy. Y en medio de la situación que hoy mismo enfrenta el país, Francis, como ya hemos conocido, el presidente de la República mantiene la intención de llevar adelante una consulta popular. Ustedes hicieron una pregunta en ese sentido en medio de la investigación que realizaron. ¿Cuál es el sentir ciudadano respecto de esta eventual consulta? Primero que nada, muchas gracias por la pregunta. Y en verdad, cuando nosotros hicimos estos escenarios, les pusimos dos alternativas. Hicimos una, si están a favor de que se haga una consulta popular o creen que una consulta popular es una pérdida de tiempo y recursos. 52% dijo que está de acuerdo con que se haga una consulta popular, pero un 48% menciona que es una pérdida de tiempo y recursos. Era el momento, era la semana que nosotros hicimos fue cuando el presidente tuvo los reveses en la Asamblea. Entonces vemos que la opción de mayor aceptación en ese momento por parte de la población era la muerte cruzada, donde encontramos que el 61% estaba a favor de que se llame a una consulta popular, a una muerte cruzada, perdón. Pero aquí lo que nos decía el 61% era que se vayan todos. La población está llegando al límite, ya no están viendo que estas autoridades están viviendo como les mencioné, una realidad paralela y no entienden las necesidades de la población. Hoy la mayoría, 6 de cada 10, quiere que se vayan todos, quieren que se haga una muerte cruzada para de alguna manera empujar a que escojamos unas nuevas autoridades que de alguna manera entiendan la problemática del país y busquen soluciones. Hoy eso no está pasando. Hoy cada autoridad está pensando en defender sus intereses, en defender intereses partidistas y no los más importantes, los que demanda la población ecuatoriana. Francis, en medio de todo esto, estamos a 10 meses de las elecciones, más o menos, del 5 de febrero del 2023. A ver, yo no sé si es que podemos atar la situación que estamos viviendo hoy en el Ecuador, estas cifras tan complejas que usted nos ha presentado, estas sensaciones de una buena parte de la sociedad con los movimientos de carácter preelectoral. Quiero empezar preguntándole si usted cree que la situación nacional podría incidir en las elecciones seccionales que se avecinan para el 5 de febrero del próximo año. Sin duda, Fabricio, todo lo que vive este momento el ecuatoriano, sin duda va a incidir en las elecciones que vamos a vivir el próximo año. Aquí quiero darle tres datos que son importantes. Primero, el 75% de la población sabe que en el próximo año, en el 2023, vamos a elegir alcaldes y prefectos. Es decir, ya la población sabe que vamos a escoger. Después tenemos un dato que dice realmente lo que usted acaba de mencionar. Nosotros les preguntamos cómo se identifican ideológicamente, de izquierda, de centro o de derecha. El 56% dice que no se identifica con ninguna de estas posiciones. Vemos que mayoritariamente hay un rechazo hacia el tema político. En este momento los políticos están en deuda con la mayoría de ecuatorianos. Todas las promesas que hicieron se quedaron en promesas. Va a ser muy difícil para quienes estén en este momento aspirando a ocupar un cargo público el llegar a la gente. Hoy día la gente no cree en los políticos, pero en el Ecuador hay que votar porque es obligación. Entonces, conforme se vaya acercando, vamos a ir viendo el reflejo de la situación real del ecuatoriano con relación a cada una de las posiciones. Como está hoy día la situación del país,
obviamente que van a haber partidos que se van a beneficiar. Al sentir, por ejemplo, que la administración del actual presidente no está funcionando, no está cumpliendo con las expectativas, obviamente van a buscar una alternativa. Quien sea contrario, quien esté del lado de la orilla contraria del actual presidente, podrían llegar a tener una mayor aceptación. Sin embargo, en estos meses que quedan, en un año casi a las próximas elecciones, si el gobierno empieza a hacer una gestión y cumplir con las expectativas de la población, obviamente se van a beneficiar del voto de los ecuatorianos. Pero en este momento vemos que prima la desilusión con relación a la clase política. En lo que tiene que ver con Quito, entiendo, según el reporte emitido, ¿cuáles son las preferencias ciudadanas respecto de la dirección de la ciudad como tal? La primera, que es la más importante, nosotros preguntamos si están conformes con que el actual alcalde se mantenga o quieren un cambio. Encontramos que el 85% de quiteños quiere un cambio, 85% quiere un cambio. Después, para identificar el perfil, ver cuáles son las expectativas que tienen los ecuatorianos, hicimos que seleccionen entre varias opciones. Por ejemplo, la primera, en cuanto al sexo. Vemos que 6 de cada 10 no le importa el sexo de la persona que dirija la ciudad. Le consultamos con experiencia o sin experiencia. El 74% quiere para que dirija la ciudad una persona con experiencia política. Honesto o trabajador, 57% prefiere honesto. Que genere empleo o que combata la delincuencia, 55% quiere que genere empleo. Que sea conciliador o que sea decidido, 67% quiere que sea decidido. Que sea un excelente profesional o que conozca los problemas de la ciudad, 61% menciona que conozca los problemas de la ciudad. Que tenga apoyo de Lazo o que sea de la oposición de Lazo, 57% quiere que sea de la oposición de Lazo. 60% joven o adulto, 60% mencionó joven, es decir, menor de 40 años, exitoso económicamente o que tenga contacto con la gente, 61% que tenga contacto con la gente. Y ahí podemos definir claramente que quieren cercanía, ¿no? Quieren una persona que conozca los problemas del pueblo, que sea decidido, que sea honesto y que tenga experiencia política. Oiga, pero esa cifra del 85% en Quito que quiere un cambio es dramática, Francis. En Quito es lo que les acababa de mencionar, la crítica situación económica que viven los hogares y la mala situación que ha venido viviendo Quito se ve reflejada en esa pregunta. 85% quiere un cambio y esta es la oportunidad para que quienes aspiren a dirigir Quito entiendan que Quito ha estado abandonado, Quito no ha tenido un representante. Cuando preguntamos cualitativamente sobre líderes en la ciudad, salen muy pocos nombres, Fabricio, no hay líderes hoy día en la ciudad. Entre los que podemos rescatar, los más importantes, sobresale Roque Sevilla, de los nombres que nos han dado cualitativamente. Pero en general, aparte de Roque Sevilla, no hay otros líderes que realmente reflejen las aspiraciones que tienen los quiteños. Y rostros nuevos, por ejemplo, que están haciendo ya una suerte de precampaña electoral, Jessica Jaramillo, Wilson Merino, por mencionar dos nombres que podrían ser considerados nuevos, Francis. No sé si han sido considerados. Sí, los hemos investigado y no tienen todavía un gran apoyo por parte de los quiteños. Obviamente, mientras más se acerque el proceso electoral, mucho más respaldo y mucho más conocimiento tendrá la ciudadanía de estas nuevas caras. Sin embargo, hoy todavía no pintan nada en el escenario electoral. Vamos a Guayaquil. En Guayaquil, en cambio, ¿qué pasa? Francis Romero. A ver, en Guayaquil, al hacer la misma pregunta, encontramos que un 50% está a favor de que se mantenga la actual administración y un 50% en contra. En Guayaquil, como en todo, Guayaquil tiene polarizada su posición.
Por ejemplo, o eres del Barcelona o eres del Emelec. O vas con un partido o vas con otro. En Guayaquil sí están marcadas, en Guayaquil sí hay líderes que de alguna manera generen o cumplan con las expectativas que tienen los guayaquileños. Vemos que, como les mencioné, 1 de cada 2 quiere que se mantenga la actual administración, 1 de cada 2 quiere que haya un cambio. ¿Quiénes están buscando o quienes tienen mayor aceptación en este momento en Guayaquil? Sobresale obviamente Cynthia Viteri, ella es casi 40% de intención de voto, y le sigue la otra opción que tienen es Jimmy Jairala, él tiene en este momento 25, a pesar de que no han ratificado sus candidaturas, pero ahí el panorama es un poco más claro, el resto de candidatos todavía no tienen una participación importante y vemos que se está polarizando, o por Cynthia o por Jimmy Jairala en Guayaquil. Y no aparecen más figuras en Guayaquil, por ahora. Aparecen, pero tienen menos del 3%. Es lo que le digo, todavía no tienen una participación electoral importante. En Guayaquil ahorita está básicamente o entre Cynthia o Jimmy Jairala. Con el tiempo tal vez, y de acuerdo a la campaña que vayan desplegando los otros candidatos, tal vez vayan apareciendo y ya consiguiendo apoyo electoral. Sin embargo, hoy día vemos que existen 2 candidatos y así es como arrancaría la elección en la ciudad de Guayaquil. Me piden y me escriben desde Machala. Yo no sé si han logrado ustedes llegar, aparte de Quito y Guayaquil, a otras ciudades, porque me pregunta mi colega y amigo Felipe Besantes desde Machala si hay alguna métrica de la ciudad de Machala, capital de la provincia del Oro, Francis. No, en estos momentos solo hemos hecho los cantones de Quito y Guayaquil. Esperamos más adelante ya hacer una muestra nacional y poder tener datos de los principales, por lo menos de las capitales provinciales, pero más adelante. Ahorita, como recién se está estructurando, hay que ver cómo se van conformando los escenarios reales, porque, Fabricio, es importantísimo entender, cuando uno hace un escenario electoral, uno está haciendo algo que no es probable, no sabemos realmente cuáles van a ser los candidatos. Sin embargo, ya se va viendo cuáles son las primeras preferencias que se tienen. Del escenario que nosotros podemos desarrollar hoy al escenario real, sí va a haber cambios importantes, porque de eso se trata. Están actualmente evaluando cuáles podrían llegar a tener o cuáles candidatos podrían dar una mejor pelea. Y eso es lo que se trata ahora. Más adelante vamos a tener un escenario real y con ese escenario real sí podríamos determinar cuáles van a ser las intenciones de voto en cada uno de los cantones. Hasta tanto, una siguiente muestra sería en mayo, al cumplirse el primer año de gobierno, como decía. Así es, Belkis. Nosotros vamos a hacer nuestra próxima investigación para evaluar el primer año de gobierno del presidente Lasso. Y con eso poder identificar ¿qué nos espera en el próximo año y cuál va a ser más o menos las preferencias electorales? Porque con este primer año ya vamos a tener claro qué esperan los ecuatorianos y cuál va a ser el apoyo o no que le den al pueblo, al presidente de la República. Correcto, vamos a estar pendientes de ese trabajo que será a la vuelta de la esquina, ¿no? En mayo. Gracias, Francis, por el tiempo. Que tenga una buena mañana. Igual, un buen día, muchas gracias, un saludo cordial. Muchas gracias a Francis Romero de la empresa Click Report, que ha hecho pues una valoración de algunos parámetros, y va de la mano, Belkis, amigos y amigas, con lo que decíamos en el comentario, el estado de ánimo que no es el mejor, el estado de ánimo no es el mejor, hay problemas para conseguir empleo. Hay una sensación de inseguridad impresionante, y como he dicho en varias ocasiones, no se trata solamente de la delincuencia común, sino de la delincuencia organizada. Uh-huh. Hay una sensación de inseguridad en la calle. A ratos uno siente un clima de desesperanza. Eso iba a decir yo, se eleva este sentimiento de desesperanza generalizado. Sí. Generalizado no solo por una situación puntual. O sea, tenemos problemas desde lo político, lo social, lo económico, el tema de la inseguridad que bien anotas y que no es cosa menor. Y yo le añado además la falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones, en las instituciones que tenemos en el Ecuador. En la justicia, en los organismos de control, en la política. En la política en sí misma. Imagínense ustedes, la política como ciencia es tan hermoso para estudiarlo,
pero resulta que aquí lamentablemente, con sus excepciones, no se hace buena política, lamentablemente. De esto hay que seguir hablando, pero sí me hace ruido, ¿no? Esa sensación de desesperanza que hay, de desconcierto, de desasosiego de mucha gente. Ojalá que entienda el poder político de turno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.